Bienvenidos a la sesión de gastroenterología pediátrica. Es un gusto acompañarlos y presentar a mis colegas. Para iniciar, tenemos la conferencia Enfoque Práctico del Paciente con Hígado Graso, a cargo de la doctora Verónica Botero Osorio, gastroenteróloga y hepatóloga pediátrica del Hospital Universitario Materno-Infantil La Paz y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, España. Directora de la Unidad de Trasplantes, Fundación Valle de Lili, coordinadora del Servicio de Gastroenterología y Hepatología Pediátrica, Fundación Valle de Lili, Cali, miembro del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica y de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Botero, yo soy gastroenteróloga y hepatóloga de la Fundación Valle de Lili en Cali. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Vamos a hablar del enfoque práctico del paciente con hígado graso. No poseo ningún conflicto de interés. Para empezar, recordemos que la estatohepatitis hepática, la estatohepatitis no alcohólica en niños es la causa más frecuente de hepatopatía en niños. Cada vez cobra más importancia en la población pediátrica, con una prevalencia que va desde el 7.6% en la población normal, alcanzando hasta el 35% en los niños con sobrepeso y obesidad. Aumenta con la edad, o sea, en la adolescencia y en la edad adulta es mucho más frecuente, es más frecuente en los hombres, más frecuente en hispanos y estadounidenses y menor en afroamericanos, y esto se relaciona principalmente al estilo de vida y los hábitos alimentarios. Es asintomático en la mayoría de los casos, con un daño progresivo y silencioso. El problema es que en niños generalmente está subdiagnosticada porque no la pensamos y no la buscamos como debería ser. Este término se describió desde la década de los 80. Se ha reportado que niños desde los 2 años de edad ya tienen esteatosis hepática y ya hay compromiso de cirrosis reportado desde los 8 años de edad. El diagnóstico en los niños es muy difícil porque es por imagen, que más adelante vamos a ver que no es tan buena la sensibilidad y la especificidad de unas técnicas, y la ALT, que son las transaminasas, pues tiene una baja sensibilidad. La biopsia es el gold estándar, es muy útil, pero recordemos que es invasivo, entonces en los niños uno contemporaliza mucho la biopsia y por eso no hace las suficientes biopsias para diagnosticar la enfermedad. Al diagnóstico, 70% de los pacientes que se les hace biopsia ya pueden tener fibrosis y en el 15% de estos pacientes ya es una fibrosis avanzada. Acá vemos un reporte según varias partes a nivel mundial, cómo es la incidencia de la estatohepatitis no alcohólica. Vemos que en Estados Unidos, si uno mide la ALT, es más o menos alrededor de la incidencia del 8%. Por la histología hepática entre los 2 y 4 años llega al 1%, que uno puede decir que es muy poco, pero pues es que en niños menores de 4 años ya tener esteatosis es algo muy importante. Y por biopsia casi alcanza el 13% en la población entre los 2 y los 19 años. En Colombia no hay estudios, pero aquí en Sudamérica tenemos en Brasil, que lo podíamos como extrapolar, que es muy parecido, más o menos entre el 10 y el 15%, pero en México alcanza casi el 40% midiendo la ALT en niños adolescentes. En el Reino Unido es muy parecida a la incidencia, en Italia alcanza el 10 o 15%, y aquí vemos en países como Australia que también es importante la incidencia. Definitivamente, la esteatosis hepática en niños depende mucho de los hábitos de vida, del estilo de vida, y generalmente tiene un componente familiar. No solo por un compromiso genético que cada vez está más estudiado, sino también por los hábitos. Entonces, si uno tiene un niño con sobrepeso y esteatosis, pues probablemente va a mirar a sus padres y van a estar igual. Aquí vamos a ver los diferentes fenotipos según la definición. Entonces, la esteatohepatitis no alcohólica es todo el espectro de enfermedad hepática no alcohólica en ausencia de factores genéticos, enfermedad metabólica y algunas medicamentosis que sean esteatogénicas. Cuando ya tengo el NAF, NAFLD, NAF
es más del 5% de esteatosis sin evidencia de la injuria del hepatocito. Pero cuando ya aparece el NASH, ya es la misma incidencia de esteatosis, que es el 5%, pero aparece la inflamación y puede o no haber balonamiento de los hepatocitos y aparecer la fibrosis. Puedo tener la esteatopatitis no alcohólica con fibrosis, que puede ser periportal, portal, sinusoidal y en puentes, y más adelante lo vamos a ver que las características histológicas de la esteatopatitis no alcohólica en niños son muy diferentes a la de los adultos, con lo que cada vez está más descrito que puede que esta no sea la misma enfermedad de los adultos, sino un espectro de ella. Y cuando ya aparece la cirrosis, pues ya una estetopatitis que produce una cirrosis. En cuanto a la fisiopatogenia, se hablaba hasta hace pocos años de las dos teorías de primer impacto y segundo impacto, donde el primer impacto era la acumulación de grasa en el hepatocito, se disminuía la adipolectina, aumentaba la leptina, y en el segundo impacto se producía un aumento del estrés oxidativo con liberación de radicales libres, pero oxidación lipídica que producía una inflamación del hepatocito y liberaba muchas citoquinas proinflamatorias. Pero cada vez esta teoría está más reemplazada por la que llamamos la multiimpacto, donde hay muchos factores metabólicos, genéticos y epigenéticos y además ambientales que van a hacer que se produzca la enfermedad. Esta es la teoría más aceptada y, como todos sabemos, es multifactorial. Acá vemos que la predisposición a la esteatopatitis no alcohólica hay factores de riesgo desde la etapa prenatal y se ha visto que la obesidad gestacional, la diabetes gestacional, la dieta rica en grasa durante el embarazo son factores de riesgo para esteatopatitis no alcohólica en el niño. En la etapa postnatal, entonces tenemos que el niño que tenga obesidad, una dieta rica en fructosa y consumo de carbohidratos y aumento de la liberación de insulina, una resistencia a la insulina o un hiperinsulinismo favorece a la esteatopatitis no alcohólica, siendo el principal factor protector para esto, para el sobrepeso y la obesidad, la lactancia materna exclusiva los primeros 2 años de vida y además la buena alimentación durante los primeros 1000 días de vida, que como todos sabemos incluye la etapa prenatal y los primeros 2 años de vida. Todos estos factores hacen que haya un daño en el hepatocito con inflamación y fibrosis, se aumente la liberación de radicales libres y finalmente haya una disfunción mitocondrial, produciendo así un daño severo del hepatocito. Acá vemos un poco resumido las teorías del primero y el segundo impacto, donde la esteatosis con aumento de liberación de triglicéridos, beta-oxidación de las grasas, liberación de citoquinas proinflamatorias en el tejido adiposo, al disminuirse la adipolectina se van a liberar citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, se produce una resistencia a la insulina a nivel del músculo esquelético y todo esto va a favorecer la injuria del hepatocito. Cada vez también está más descrito que el sobrecrecimiento bacteriano intestinal produce una alteración en la permeabilidad intestinal, se liberan endotoxinas a partir de esos lipopolisacáridos con liberación de necrosis, con factor de necrosis tumoral y daño en el hepatocito. Acá vemos cómo está el hepatocito y cómo influye la cantidad de tejido adiposo que tenemos con la microbioma intestinal, produciendo un estrés metabólico, un balonamiento y acúmulo de grasa en esos hepatocitos y finalmente la lipotoxicidad con activación de muchas células inmunes, células del endotelio, los macrófagos, y va a producir una inflamación, un remodelamiento, una remodelación y finalmente una fibrogénesis en estos hepatocitos. ¿Cuáles son las comorbilidades asociadas de estos pacientes? La obesidad es la más importante, resistencia a la insulina y diabetes, dislipidemia, complicaciones cardiovasculares, complicaciones respiratorias como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que cada vez también cobra un papel más importante en pediatría y se ha visto que los niños con esteatosis hepática y que tienen apnea obstructiva del sueño tienen más riesgo de hacer fibrosis del hepatocito del hígado que los otros pacientes.
También el síndrome metabólico, cada vez más frecuente en pediatría. Recordemos que depende de 4 parámetros básicos, que son la presencia de obesidad, de resistencia a la insulina, de hipertensión arterial y de la obesidad centrípeta abdominal, que es cada vez también muy importante en pediatría. ¿Cuáles son las características clínicas de estos pacientes? Entonces, recordemos que son niños asintomáticos, que son gorditos, es lo único. Tiene un comienzo muy insidioso, por eso el término del asesino silencioso, porque va produciendo un daño larvado y ya cuando se manifiesta, pues el niño probablemente ya tiene mucho compromiso. Hay una elevación de transaminasas. Recordemos que los valores estándar normales de las transaminasas son 20, sobre todo la ALT, que es la más específica para el hígado, tiene 22 miligramos por decilitro para hombres y 26 en mujeres. Pero miren que si yo tengo una elevación más de 2 veces el valor normal, que sería más o menos alrededor de 45 o 50, tiene una sensibilidad apenas del 50% y una especificidad del 61% para identificar la esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, por eso la ALT no tiene tanta utilidad, a no ser que ya tenga un valor más elevado y el punto de corte es 80. La presencia de hepatomegalia, puede haber una fatiga y dolor abdominal más o menos entre el 40 y el 50% de los pacientes, pero si es un paciente con obesidad, esto se puede atribuir principalmente pues, a que está más cansado, más peso, dolor articular, etcétera, etcétera. También la presencia de sobrepeso, que se clasifica como un índice de masa corporal mayor de percentil 85, y obesidad con un índice de masa corporal mayor de percentil 95. Y el síndrome metabólico, ya con el niño que tiene acantosis nigricans, que puede tener también acúmulo de grasa abdominal, entre otras. Hay que tener en cuenta que hay varios síndromes que son raros, pero existen, hay que tenerlos presentes, que son situaciones especiales donde la esteatohepatitis no alcohólica se asocia por su enfermedad de base. Entre esos están el síndrome de Alström, que es la retinopatía pigmentaria con la distrofia de conos y bastones, se asocia también a hipoacusia neurosensorial, cardiomiopatía dilatada, resistencia a la insulina, diabetes, y hay una esteatosis con inflamación portal, progresión a la fibrosis y cirrosis. El síndrome de Bardet-Biedl, que se asocia a una distrofia retiniana con pérdida de la agudeza visual, una obesidad central, puede haber hipogonadismo en hombres, polidactilia, y hay reportes aislados de cirrosis. Recordemos que el síndrome de Turner en las niñas puede haber esteatosis hepática, el síndrome de ovario poliquístico porque hace parte como del espectro del síndrome metabólico, y la lipodistrofia. En cuanto a la valoración de estos pacientes, siempre hacer una valoración antropométrica muy juiciosa, teniendo en cuenta que es importante hacer la circunferencia abdominal, ver cómo son los hábitos y estilos de vida de estos pacientes, qué comorbilidades tienen, hacer un examen físico completo, incluido la tensión arterial. A veces muchos pediatras se nos olvida que la tensión arterial es muy importante en los niños, porque más o menos el 6% de los niños obesos tienen hipertensión arterial, y buscar signos de hepatopatía crónica. Cuando yo tengo un niño menor de 8 años con estatosis hepática, se me deben prender las alarmas y tengo que hacer diagnósticos diferenciales porque no es lo usual. Y otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que es muy factible encontrar esteatosis con hipertransaminasemia en ausencia de obesidad. Y siempre que tengo estos pacientes, tengo que buscar un diagnóstico diferencial. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces tengo aquí muchas causas de esteatosis en la edad pediátrica. Entonces, en cuanto a causas nutricionales, está pues la obesidad, el síndrome metabólico, la misma desnutrición puede dar esteatosis, la anorexia nerviosa y la nutrición parenteral prolongada. Aquí un paréntesis, recordemos que los niños con fibrosis quística tienen esteatosis hepática por la malnutrición y es frecuente encontrarlo. En cuanto a las enfermedades sistémicas, el síndrome de ovario poliquístico, como ya hablamos, la apnea del sueño, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, el síndrome nefrótico, alteraciones tiroideas, como el panhipopituitarismo, la diabetes y la hepatitis C crónica. En cuanto a la medicación, los glucocorticoides, que son con relativa frecuencia muy utilizados en pediatría,
inmunosupresores como el metotrexate, ácido valproico, tamoxifeno, la sobredosis de vitamina A, ciertos agentes para uso de quimioterapia como la esparaginasa, la amiodarona. En cuanto a intoxicación por alcohol y sustancias activas, en cuanto a las enfermedades genéticas y metabólicas, ya vimos los síndromes que antes les mencioné. Y en el diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta que hay muchas enfermedades metabólicas monogénicas que cursan con esteatosis, pero hay unas que tenemos que descartar siempre en niños y adolescentes, que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes, que son la enfermedad de Wilson y la hepatitis autoinmune. Siempre tengo que pensar en estos dos diagnósticos diferenciales en los niños. Otras alteraciones frecuentes es las enfermedades de depósito lisosomal y más adelante lo vamos a ver. En cuanto al laboratorio, pues la función hepática básica con las transaminasas, recordemos la especificidad que tiene la ALT y la sensibilidad. El perfil metabólico con glicemia, perfil lipídico, función tiroidea, ácido úrico, el índice OMA, que es el índice para ver la resistencia a la insulina. Y siempre que estoy pensando en otros diagnósticos diferenciales, entonces pienso, si sospecho una enfermedad de Wilson, pido una ceruloplasmina y un cobre en plasma de orina. Si sospecho una hepatitis autoinmune, pues unos ANAS, unos antimusculolis o unos niveles de inmunoglobulinas, para descartar los diagnósticos diferenciales. En cuanto a las imágenes, tengo la ecografía, que tiene una sensibilidad buena, con una especificidad mejor. Recuerden que es observador dependiente, pero tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena cuando ya tiene la estatosis instaurada, cuando hay un porcentaje elevado de esteatosis en el hígado. Pero cuando tengo estadios iniciales con un acúmulo de grasa menos del 30%, pierde sensibilidad. Y cuando el índice de masa corporal es mayor de 44, pues también pierde sensibilidad. El FibroScan cada vez cobra más importancia en la edad pediátrica, solo que no hay escalas aprobadas como para hacer estudios comparativos y es básicamente a partir de la experiencia de cada centro. La tomografía computarizada tiene una sensibilidad muy buena, con una especificidad muy buena, solo que tiene el problema de la radiación, y la resonancia magnética nuclear, que también se puede utilizar, tiene buena sensibilidad y especificidad. La desventaja es que necesita pues como la sedación en niños porque el estudio es largo, pero se puede utilizar. Definitivamente el gold estándar es la biopsia hepática para el diagnóstico de la esteatosis. ¿Cuándo hago yo una biopsia hepática? Entonces la biopsia se hace cuando tengo que diferenciar el NASH del NAFLD para ver el grado y la severidad de la fibrosis, cuando tengo sospecha de un diagnóstico diferencial y lo tengo que aclarar, y cuando voy a empezar otra medicación hepatotóxica o una medicación para la esteatosis para ver la respuesta. Cuando yo tengo alta sospecha de fibrosis, debo hacer la biopsia. ¿Y cuándo es esto? Cuando tengo una ALT mayor de 80 persistentemente elevada. Y persistentemente elevada se dice que después de 3 medidas consecutivas con intervalos de 3 meses. Cuando tengo un radio de AST sobre ALT mayor de 1 y cuando tengo esplenomegalia, porque probablemente ya me habla de un compromiso de fibrosis con hiperesplenismo. Las desventajas de la biopsia hepática es que es invasivo. Y aunque es un procedimiento fácil y es guiada por ecografía y por punción, se han descrito que hay hasta 4% de complicaciones en la edad pediátrica. En cuanto a los hallazgos de la biopsia, lo más importante es que voy a encontrar esteatosis macrovesicular de los hepatocitos. Este es como el hallazgo patognomónico. Tengamos en cuenta que cuando tengo esteatosis microvesicular, estoy descartando la estetopatitis no alcohólica y tengo que pensar en otras patologías como en déficit de lipasa ácida lisosomal y enfermedad de Wilson. También puedo encontrar balomanamiento, inflamación lobular y fibrosis, y se pueden ver cuerpos acidofílicos y megamitocondrias. ¿Cómo se clasifica el NASH en la edad pediátrica? Está la tipo 1, tipo 2 y el síndrome de overlap. Entonces, en la tipo 1 hay esteatosis, balonamiento, fibrosis perisinusoidal sin compromiso portal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la esteatopatitis no alcohólica de los adultos sí compromete los espacios portales y hay inflamación portal. En la NASH tipo 2, que es la más parecida a lo de los adultos, hay inflamación portal o fibrosis
sin balonamiento y no hay compromiso perisinusoidal. Y cuando tengo un overlap es que las dos están presentes. ¿Cómo es la evolución en el tiempo en esta enfermedad en estos pacientes? Desafortunadamente hay pocos datos y pocos estudios en niños. Sí se ha visto que los niños con esteatohepatitis no alcohólica tienen mayor riesgo de morbimortalidad por causas hepáticas y no hepáticas. Al diagnóstico, casi que el 10% de los niños tiene fibrosis avanzada. Por eso es lo más importante de esta patología, no es diagnosticarla, sino prevenirla. Es rara la progresión a la fibrosis, pero como les dije al principio, ya está descrita desde los 8 años de vida y hay reportes aislados de adolescentes con trasplante hepático. Y se ha visto que cuando hay un paciente con esteatopatitis no alcohólica de forma crónica, tiene mayor riesgo de hepatocarcinoma en la adolescencia y la edad adulta. ¿Cuáles son las complicaciones, sobre todo del sobrepeso a largo plazo en pediatría? Entonces, la pobre calidad de vida y la depresión por estar con sobrepeso, porque tienen limitación de muchas actividades, la dislipidemia, la cirrosis con el riesgo de carcinoma hepatocelular, la enfermedad ósea y osteopenia por los hábitos nutricionales y por el sobrepeso sobre las articulaciones, el riesgo cardiovascular. Inicialmente se han visto que hay anomalías en el ventrículo izquierdo en los ecocardiogramas. 7% de los pacientes con esteatopatitis no alcohólica van a tener diabetes y esto también se relaciona directamente con la severidad de la hepatopatía. Puede haber también déficit de vitamina D casi en todos los pacientes con NASH y esto también se relaciona con mayor severidad de la hepatopatía. ¿Cómo abordo yo los niños? Entonces tengo un niño mayor de 8 años con sobrepeso y ALT elevada. Si es más de 80 miligramos por decilitro, de entrada lo debo remitir a valoración por el hepatólogo. Pero si está menor de 80 miligramos por decilitro, ¿qué hago? Le hago los cambios de estilo de vida, ejercicio, la educación y el seguimiento. Si en el seguimiento la ALT está más de 2 veces el valor normal, y tiene signos de hepatopatía, y no tiene signos de hepatopatía, perdón, sigo en seguimiento, con educación y monitoreo continuo. Pero si ya hay signos de hepatopatía, lo debo remitir al hepatólogo. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Disminuir la esteatosis, la inflamación y la fibrosis. En el seguimiento, el único marcador que tenemos en pediatría y el más usado es la ALT. Se ha visto que cuando disminuye la ALT por debajo de 10 miligramos por decilitro a 96 meses, se disminuye en 1.28 de OR con mejoría histológica. Entonces, lo más importante es hacer una educación con cambios en el estilo de vida y monitorizar las transaminasas. En cuanto al manejo nutricional, se ha demostrado que disminuir los azúcares es como el punto clave para mejorar. Más que hacer una dieta restrictiva, es disminuir la cantidad de azúcares. Y de azúcares también la fructosa es de las más importantes. El ejercicio, que debe ser por lo menos 4 días a la semana mayor de media hora, y disminuir el uso de pantallas a menos de 2 horas al día. En un estudio en Italia reciente de 84 niños, una reducción del 20% del índice de masa corporal a los 12 meses, se demostró que hay una disminución notoria de la ALT con mejoría del patrón ecográfico. Acá vemos 2 estudios donde se muestra que una dieta libre de azúcar y de fructosa es lo que va a cambiar el pronóstico de estos niños y lo que va a favorecer el control de peso. Más que una dieta restrictiva en grasas y todo, es el contenido de azúcares simples. En cuanto al tratamiento farmacológico, se basa en mejorar la histología para reversar el daño del hepatocito. Entonces se dividen en varios medicamentos. Tenemos los medicamentos que mejoran la sensibilidad a la insulina, como la metformina, pero se han hecho estudios que definitivamente no es más efectivo que cambios en el estilo de vida para mejorar las transaminasas ni la histología. Los antioxidantes como la vitamina E pueden mejorar las transaminasas, pero no hay diferencias en la mejoría de transaminasas si lo comparas con cambios en el estilo de vida. Pero la vitamina D hace parte de las recomendaciones
por la Sociedad Americana del Estudio de Enfermedades Hepáticas, como manejo de rutina en los pacientes con esteatopatitis. Ciertos agentes citoprotectores como el Lurzacol, el ácido desoxicólico, por su efecto antiinflamatorio y citoprotector del hepatocito, pero se ha visto que no mejora ni la histología, ni las transaminasas, y los hallazgos de la ecografía. Este es uno de los estudios más grandes y más reportados en la literatura, el estudio TONIC, que se realizó en el 2010, donde cogen 173 niños entre 8 y 17 años con diagnóstico confirmado por biopsia de esteatosis hepática. A 58 pacientes les dan 800 unidades internacionales de vitamina E, a 57.000 miligramos de metformina y a 58 pacientes les dan placebo. Todos estaban en unas características muy similares y les hacen un seguimiento por 96 semanas. ¿Qué encontraron? Que no hubo cambio en la ALT y no hubo mejoría histológica ni mejoró la fibrosis, con lo cual este estudio es como donde la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica se avala para decir que la metformina y la vitamina E están indicadas porque no van a producir un cambio diferente en la ALT y que no muestran beneficios si lo comparas con los hábitos, los cambios en los hábitos de vida. En cuanto a otros tratamientos citoprotectores como el omega 3, que es un ácido graso esencial, su uso se basa en que puede disminuir el estrés oxidativo, mejora la esteatosis, la resistencia a la insulina y la dislipidemia, puede mejorar la histología, pero no la fibrosis. Este es un estudio que se hizo en 60 niños con DHA entre 250 y 500 miligramos por decilitro y placebo. Cogieron 20 pacientes, les dieron 250 miligramos de DHA, 20 pacientes 500 miligramos y otros 20 pacientes les dieron placebo y no vieron ningún efecto ni en las transaminasas ni en el índice de masa corporal, con lo cual su uso tampoco está avalado de rutina. Hay otros tratamientos como los probióticos, el más estudiado es el BSL-3, pero no hay datos que soporten su uso en pediatría porque no van a cambiar ni la histología ni las transaminasas, y otras nuevas terapias como los IECAS, que pueden disminuir la inflamación y la fibrosis del hepatocito, pero la FDA solo los tiene aprobados para niños mayores de 6 años con hipertensión arterial, y tampoco hay estudios que muestran que haya una efectividad en cuanto a disminuir la inflamación y la fibrosis del hepatocito. La vitamina D también está muy utilizada en estos niños con esteatosis porque la mayoría de los pacientes con esteatosis hepática tienen déficit de vitamina D, pero no se ha visto que haya un cambio histológico. Este es un estudio de 53 pacientes con niños entre 5 y 17 años y les hacen un seguimiento a 24 meses. A todos los pusieron a hacer ejercicio y les dieron vitamina E y ácido ascórbico, y a otro porcentaje les dieron placebo. Y vieron que lo único que mejora la histología es el cambio en el estilo de vida, y que dar vitamina E y ácido ascórbico no da un efecto adicional. En cuanto a los probióticos, como vimos al inicio, en la fisiopatología de esta enfermedad, cada vez más la disbiosis bacteriana intestinal tiene un factor importante en la liberación de citoquinas proinflamatorias que pueden afectar al hígado. Entonces, se está pensando que ciertos probióticos pueden mejorar tanto el perfil lipídico, disminuyen las citoquinas proinflamatorias, pero se ha visto que no hay cambios ni en la resistencia a la insulina, ni en el índice de masa corporal, ni en los valores de glicemia. Entonces, no está recomendado su uso de rutina en la edad pediátrica. Aquí vemos en el espectro de la esteatopatitis no alcohólica hasta la fibrosis, cómo en el estadio inicial la metformina, los probióticos y el omega 3 se podrían utilizar, pero en pediatría, como les digo, no hay nada demostrado. Cuando ya aparece el NASH, pues los medicamentos antiinflamatorios y unos que están en estudio que pueden disminuir la fibrosis. Simplemente esto lo traigo para que lo conozcan, pero en pediatría no hay nada avalado y tampoco hay estudios de fase 3 en pediatría. Sí que es cierto que hay estudios de fase 3 con el ácido o beta-alcohólico en adultos, pero en niños no.
Acá vemos cómo la terapia está basada en que el ejercicio, la cirugía bariátrica, que ya vamos a hablar de ella, y los cambios en los hábitos de vida es lo que nos va a cambiar la obesidad, y de ahí todo lo que se viene en la fisiopatología de la esteatopatitis no alcohólica, y cómo los antioxidantes y antiinflamatorios pueden ayudar. Para ir terminando entonces la cirugía bariátrica, hay unas indicaciones por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y es cuando el índice de masa corporal es mayor de 40 y hay comorbilidades severas como diabetes, apnea del sueño, pseudotumor cerebri, NASH y fibrosis avanzada, o cuando el índice de masa corporal está mayor de 50 y comorbilidades leves como hipertensión, dislipidemia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, artropatía, compromiso psicosocial y limitación de ciertas habilidades. Pero también la Sociedad Americana de Estudio de Enfermedades Hepáticas recomienda que la cirugía bariátrica se debe tener en cuenta cuando el índice de masa corporal es más del 120% del percentil 95 con comorbilidades o más del 140% del percentil 95. ¿Cuál es el principio de la cirugía bariátrica? Va a disminuir la resistencia a la insulina, pérdida de peso, mejora la dislipidemia, disminuye la inflamación y cambia las hormonas del tracto gastrointestinal, que se traduce en una liberación menor de citoquinas proinflamatorias, mayor sensibilidad a la insulina, disminución del apetito y disminución del perfil lipídico. Acá tenemos los tipos de cirugía bariátrica, pero el único que está aprobado en niños y adolescentes es el bypass gástrico. Las otras técnicas no están aprobadas y hay que tener en cuenta de los efectos secundarios como los déficits nutricionales de zinc, ácido fólico, hierro y vitaminas, y de la aparición de los síntomas gastrointestinales difusos como intolerancias alimentarias, distensión abdominal, diarrea. Entonces, en cuanto a las recomendaciones de la Sociedad Americana de las Enfermedades, del Estudio de Enfermedades del Hígado y la NAFSGAN, en todos los niños mayores de 10 años con obesidad debo tomar bianual una ALT, siempre en niños con índice de masa corporal en P85 con factores de riesgo, y si tengo una ALT elevada más de 3 meses seguidos, descartar una esteatopatitis no alcohólica. Ya pensaría si lo remito al hepatólogo para hacerle biopsia. Recordemos los valores normales de las transaminasas, y en todos los niños con hígado graso pero sin sobrepeso tengo que descartar causas monogénicas como alteración en la beta-oxidación de ácidos grasos, enfermedades de depósito lisosomal, fibrosis quística, hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, entre otras. En los niños con NALF que tengan niveles elevados de anticuerpos e hipergamaglobulinemia, siempre hacer biopsia por el diagnóstico diferencial de la hepatitis autoinmune. Acá tengo, para ir concluyendo, las guías de la NAFSGAN del 2017 y las guías de la Sociedad Americana de Estudio de Enfermedades del Hígado del 2018, donde dicen que en el screening solo estudiar o pacientes con riesgo, con factores de riesgo de obesidad, siempre excluir diagnósticos diferenciales, no hay datos de marcadores no invasivos aparte de la LT, y aunque la Sociedad Americana de Estudio de Enfermedades del Hígado no tiene claro cuándo hacer la biopsia, más o menos es cuando hay factores de riesgo como ALT persistentemente elevada, signos de hepatopatía crónica como esplenomegalia, cuando hay diabetes tipo 2 y cuando hay comorbilidades asociadas, autoanticuerpos elevados o antes de iniciar alguna medicación hepatotóxica o medicación para la esteatopatitis. Para concluir, tenemos que tener en mente que esta enfermedad cada vez es más frecuente en la edad pediátrica, tiene un compromiso muy silente e insidioso, no hay un método de screening 100% confiable, lo más importante es educar y prevenir el sobrepeso, y nunca es normal tener una esteatosis hepática sin sobrepeso. Si tengo un paciente con una esteatosis y un sobrepeso, debo excluir diagnósticos diferenciales. En cuanto al manejo, el único manejo efectivo es el cambio del estilo de vida con una dieta adecuada y un ejercicio, disminuyendo el consumo de azúcares. No hay evidencia de que la medicación coadyuvante pueda servir. Lo único que podría recomendarse es la vitamina E sin que haya cambios histológicos descritos.
y una remisión temprana al especialista y un manejo multidisciplinario e integral involucrando a la familia es lo que nos va a cambiar la historia natural de la enfermedad en la edad pediátrica. Muchas gracias.